Bien, señores, está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, doctor, empecemos inmediatamente. Ahí está el tema del contrato con Pfizer. Pero antes hubo un comentario ayer del ministro Paliza, hablando de los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno para garantizar la vacunación, y decía que realmente no se había hecho ningún esfuerzo en ese sentido, para adquirir las vacunas, etcétera. Empecemos por esa parte y si quiere entonces ahí nos vamos inmediatamente al contrato con Pfizer. Y también, Julio, agregarle a eso que si bien es cierto que se está cuestionando el tema de la vacuna, el presidente Abinader hizo un reconocimiento al gobierno de Danilo Medina. Sí, ayer lo hablaba. En la inauguración de los edificios de la Ciudad de la Salud. De la Salud, sí. Sí. Adelante, sí. Bueno, antes que nada agradecerle a ustedes la invitación y me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes en el sol. Como siempre. Bueno, lo primero que debo decir es que a mí me molestó, en cierto sentido, esa ligereza del ministro de la Presidencia, decir de que no se hizo absolutamente nada durante la gestión pasada para la adquisición de las vacunas. ¿Y por qué le molestó? Bueno, porque sencillamente no habían vacunas. Y el sistema COVAX con OPS, OMS, la firmé yo. Oh. Entonces, si no se hizo nada, ¿por qué se habla de COVAX? Si nosotros, justamente en un momento en que todas las vacunas estaban en fase 2 y fase 3, no había vacunas. Explíquele al país qué es eso de COVAX. El COVAX es una suerte de canasta de vacunas que la OMS patrocinó con una serie de fundaciones y farmacéuticas que permitiera que a futuro, cuando las vacunas pasaran fase 3 ¿Y quién firmó eso? Estuvieran disponibles y fueran validadas, entonces los países tuvieran acceso y distribución relativamente, digamos que equitativa, de esas vacunas. ¿Y eso lo firmó usted? Eso lo firmé yo. Entonces, si nosotros firmamos con el organismo rector internacional de la salud el acuerdo para las vacunas en un momento en que estaba en fase 2 y fase 3, ¿cómo puede decirse que no se hizo esfuerzo? Eso es una falta a la verdad. Es una verdad a media, engañosa, que sencillamente sigue el criterio vicioso de hablar de la administración pasada como lo peor, lo malo. Es decir, una suerte de endemoniar una gestión que tiene todas las evidencias de eficacia en términos económicos, sociales y de cualquier género que se pueda hablar. Entonces yo creo que si estamos hablando de pandemia, que es un fenómeno, como ellos mismos han dicho, nacional, de preocupación nacional, ¿por qué meter permanentemente la cuña de descrédito en cada acción de esta naturaleza que se dice? O a menos que quieran que la oposición se calle y haga un silencio absoluto y que diga amén a todo lo que se haga. Con relación al contrato con Pfizer, las explicaciones que ellos dieron ayer. Bueno, el primer contrato fue aprobado por el Congreso. Fue validado por el Congreso. Entonces dicen no era contrato o es contrato. ¿Y para qué va el Congreso? Entonces sí era un acuerdo que se tenía. Que fuera al Congreso era un requerimiento de Pfizer, doctor. Eso tendrían ellos que explicar. Sí, pero sí, fue al Congreso y al Congreso va algo para validar y legitimar unas condiciones y unos términos que están ahí. En el segundo trimestre de este año debió entregarse las vacunas. Eso dice el contrato. ¿El de Pfizer o el de AstraZeneca? Y el de Pfizer. Según tengo entendido, el de AstraZeneca sí. Lo que pasa es que no se ha vencido el trimestre. Abril, mayo, junio. Estamos a mitad de ese periodo para que se dé cumplimiento. Se plantea que parte de la crítica como una proyección, es decir, que no se estipula. Claro, entiendo que ahora con la entrada de China como a producir 1.000 millones de dosis, Pfizer podrá cumplir con esto. Pero de las críticas que se hacía al contrato es precisamente la falta de certeza en la entrega. Bueno, es que ha sido una
actitud de las farmacéuticas permanentes. Y a veces ni Pero siquiera también las farmacéuticas, desbordada sino en los sus propios sus países partes, y avanzamos. dominantes lo que han establecido y acaparado las vacunas. Ahora bien, que los términos evidentemente que son lesivos para el país. Y no solamente para esto, porque hay que decir las cosas como son. Es decir, esa farmacéutica a estos países le han impuesto condiciones leoninas. Y eso fue lo que dijo el gobierno ayer. Y en eso estamos de acuerdo. No tenemos diferencia con el gobierno de que ellos se han impuesto y se han servido a su manera. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros criticamos? ¿Por qué 2 millones adicionales? ¿Por qué? 2 millones de vacunas. 2.115.000 Estamos hablando más de dosis adicionales. Estamos hablando de cuando el más de compromiso del 30 millones de dólares, ¿verdad? 24 millones. Ah, más o menos. 24. Sí. Bueno, por la cantidad. Lo baja. Sí, le bajan Cuesta el Pero 30 ya hay dólares, 8 ¿no? millones contratados en el primero que fue aprobado. ¿Por 8 qué millones de modificar? vacunas. Sí, Claro. 8 millones, sí. ¿Por qué modificar ese contrato para que sean 2 millones adicionales? Para que sean 10 millones. Si Cuando ya, tenemos ya si- 26 millones acordados con las farmacéuticas. Es simplemente que cumplan y entreguen los 8 millones. y con eso junto con la China ya garantiza Con la China la y inmunidad. AstraZeneca que debe cumplir los 10 millones, porque si no, entonces yo digo. Pues entonces vamos a tener más de 30 vamos a aumentarle millones, a 12 doctor. millones a AstraZeneca los 10 que no ha entregado. Ahora yo le pregunto, Cárdenas, en un Mira, eso es ambiente, interesante, en un el ambiente doctor. donde se reconoce en el mundo entero, usted lo ha reconocido, que las grandes farmacéuticas están acaparando, los gobiernos están presionando, los más poderosos del mundo, y no hay certidumbre, certeza, no solamente de que se cumple el acuerdo, sino de que se cumplen los tiempos que se necesitan para la ejecución de los programas de vacuna. ¿Usted cree que es razonable o no es razonable que los gobiernos como el nuestro hagan todo lo posible por tener contratada la mayor cantidad de vacunas posible? Aunque se pasen en un momento dado de contrataciones. Es que está pasando. Lo que no hay certidumbre, porque no hay certidumbre de cuándo van a entregar. Bien. Pero separemos dos cosas, cantidad y calidad. Sí. Estamos hablando de incumplimientos, que es una falta que se puede cometer dentro del contrato. Pero aquí estamos hablando de aumento de la cantidad. Tenemos 26... Al mismo incumplidor. Al mismo incumplidor. Estamos hablando Y de China no nos ha 26 incumplido, ¿verdad? millones de vacunas es que y el pico de incumplidor, vacunas yo ahí no estoy de contratadas ya acuerdo. que se tienen ahí, conversadas con las farmacéuticas. Claro. 26 millones. El plan vacuna te establece 7.8 millones de personas a vacunar, lo que significa que necesitamos 15.6 millones. Doctor, ¿por qué 7.8? Si somos 11 millones. Eso es el número de habitantes, porque de 18 en adelante. Ah, es de 18 en adelante. Exactamente. No se incluyen. Ahora se está La discutiendo Pfizer se puede de aplicar a si menores. se aumenta. Claro, hay que hacerlo, de se convierten 12 a en 18. vectores. Pero Sí. de todos modos, Pero en principio era de Bien, 18 bien. hacia arriba. De todos modos, decía doctor, de todos modos, fíjense en el siguiente detalle, contestando eso que dice. Sí. Ajá. Estamos hablando de 26 millones para 15.6 de dosis, que es lo que necesitamos para cumplir con vacunas. Correcto. Entonces en el tenemos un escenario, excelente- en el escenario de vacunar a personas de 18 años o más, Exacto. cuando ya hay países que ya están comenzando a vacunar a los niños. Bien, Entonces eso va a ampliar, pero Pfizer, pongamos va a que ampliar. aquí- Incluso aquí hay- ahora hay y que es buscar más Pfizer vacunas de las que se precisamente, había estipulado. Si nos figuramos en la línea de los países que van a comenzar a vacunar a los niños. Esa es una discusión que no se puede absolutizar. Así como hay, y hagamos medicina sobre la base de evidencia, así como hay ese criterio de que se vacune a todo el mundo, está el criterio también en discusión de que no se vacunen los niños. Por lo que Fauci decía de gente que ha sido vacunada y que está siendo infectado. Por tanto, hay a futuro unos imponderables que nadie está dominando. Ok. Entonces, vacunemos de 18 o más, Ok. como estaba programado. ¿Qué es lo Y que no nos está hasta ahora? preparemos para la necesidad de vacunar a niños, entonces nos olvidamos de eso. Lo que pasa es que los niños, a menos Bueno, que sean es que- obesos, no van a tener riesgo. Yo lo- si lo los que demás estoy están diciendo vacunados, no es ¿quién que diablos no van nos a contaminar preparemos. a los niños ya? Y a ellos no le impacta el virus. ¿Tiene población sentido eso? objeto principal está Claro. sobre los 18 Oli. años. Es la que tiene actividad laboral de todo tipo. Oli. Y la que más interviene en estos procesos Oli, de para que contaminación rodemos. que estamos viendo. Sí, Oli. doctor, le tengo un gran respeto porque sé que usted aplica el rigor científico dentro de sus propuestas y de verdad que seríamos mezquinos si no reconocemos que cuando se habló de COVA, ustedes estuvieron ahí, eso es real.
Sin embargo, yo tengo algunos cuestionamientos a la forma en la que desde el país, y usted comenzó a gestionar el virus, yo decía que el virus es un tema sanitario, pero que la gestión es política. Incluso lo que hace la OMS... Pero vámonos a una inquietud, por favor, a una pregunta, sí, para que podamos avanzar. Pero para irme al punto, es política. Sí. ¿Por qué la República Dominicana, países como nosotros, adoptó ciegamente la sugerencia de la OMS y no gestionó el virus partiendo de las observaciones en otro territorio donde llegó primero que nosotros y de la experiencia nuestra? ¿Por qué nosotros nos acogimos a lo que dijo Fauci y a lo que dijo la OMS? Bien. Para mí, ciegamente. Bueno, yo no sé. Déjeme responderle yo. Doctor, déjeme responderle yo. Él quería que hiciéramos lo que hizo Trump. No, lo que hizo López Obrador. Bueno, adelante, señora. Adelante. Adelante, que hay otras preguntas y otros temas. El tema con OMS ha sido controvertido. Incluso la OMS nombró una comisión que emitió una evaluación. Y daba muchas reversas. Ok, vámonos con él. Entonces, recordemos que estamos hablando de una organización, así como CDC ha dado para adelante y para atrás también. Entonces, esto no nadie puede tener que todo el mundo tiene sobre la mano la verdad absoluta y que por tanto todo el mundo tiene que plegarse a ella. No creo en eso. Para mí, mente abierta, objetividad y hacer lo que en cada coyuntura venga. Okay. Recordemos el asedio de la OPS y OMS que había, con la constricción económica que se sometió a nivel internacional. Eso es un hecho que si no haces ahí. Esto, no te presto. No. Claro, usted sabe que era más que eso. Era más que eso. Era constreñir una opinión. Sigo creyendo en Naciones Unidas como el foro por excelencia de la humanidad. Así es. No hay un sustituto. Así es. Y lo más grande en términos políticos en la ONU del mundo. Nosotros no tenemos que acogernos a que la lucha de potencias que hay tengamos que plegarnos a una o a otra. Eso es correcto. En lo de ayer, por ejemplo, en esa rueda de prensa, en vez de estar con eso, tendríamos que preguntarnos, bueno, y entonces, ¿por qué no enfocaron el tema chino? Y no como se hizo de quitarse la saliva con cierto disimulo, como que nada había pasado. ¿Qué dice con eso, doctor? Explíquese. El comportamiento que el país le sentó, para mí, desde una posición que tomaba partido en esa puja internacional, despreciando a China y optando por un bloque que quería y quiere poner sus vacunas por delante. Ahora se está demostrado que Sputnik es una de las mejores vacunas. Sí. Que la China José es decía que no servía. Entonces, si nosotros en ese conflicto internacional, continuamos. Si entramos en ese conflicto internacional, lo que vamos a meternos en la pata de unos caballos que nosotros no controlamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente seguir el interés nacional. Estoy de acuerdo. Y yo creo que cuando firmamos COVAX estamos cumpliendo ese objetivo. Ahora bien, para negociar las vacunas como se hizo, no me tocó a mí, le tocó al presente gobierno. Y lo ha hecho, qué bueno que lo ha hecho. Porque a ellos es que le tocaba, no a mí. ¿Y por qué Porque yo no, ya tú preguntaste. Que no hay forma de doctor, José hacía la referencia hace un momento al tema de la ciudad sanitaria. Los dos hospitales que se inauguraron hace 2 días. Y la controversia que se dio porque el presidente tuvo que intervenir ante Faride, que no sabía que cuando Luis Abinader visitó el comité político del PLD, elogió a Danilo por la ciudad sanitaria, ¿no? en presencia de todos los que estaban ahí, y le dijo que al momento de inaugurarla le gustaría que él estuviera presente en la inauguración porque esa era una obra suya. Faride no sabía eso, evidentemente. Pero adelante. Bueno, es lo que acabo de decir con la conferencia de ayer. Sí. No hicieron nada. Faride siguió exactamente el mismo mapita que ya está hecho de seguir cuestionando inmisericordiamente sin tomar en cuenta nada. Yo creo que las expresiones del presidente son el retorno de la cordura. Lo que debe ser en la conducción del Estado. Y yo, en ese sentido, debo reconocer esa actitud serena, prudente del presidente de tomar esa actitud después de lo que vimos
en esa tribulación en la que estaba Faride en esos momentos. Yo creo que esa es la actitud correcta para tratar estos temas. ¿Qué es la ciudad sanitaria? Brevemente, vamos a explicarle a la gente. La ciudad sanitaria es un complejo de hospitales de tercer y cuarto nivel. O sea, de especialización. De especialización, exacto, y de alta tecnología. Y que probablemente sea en toda esta área uno de los hospitales, si no el más grande y más dotado. Cuando usted habla de área, habla de Centroamérica, doctor. Así es, que tiene República Dominicana como uno de sus mejores instrumentos, y ojalá, saludo la decisión de nombrar al doctor José Joaquín Puello en la conducción de ese centro, de la plaza. Y eso, pues, si tenemos una buena gestión, que quiero decir de entrada lo siguiente: ese hospital no puede convertirse en un hospital de primer nivel, como ha ocurrido anteriormente. Moscoso Puello, un hospital de segundo o tercer nivel, pero ustedes ven que ahí llega todo el mundo, porque no hay atención primaria. Y aquí viene el tema estructural del sistema, que para que ese hospital no se descomponga a toda velocidad, necesitamos fortalecer el primer nivel de atención y atención primaria. Eso es fundamental, porque allí solamente referidos deben ir los pacientes que necesitan esa atención para la que se constituyó ese hospital, y regresar al primer nivel para dar seguimiento a esos pacientes una vez que son intervenidos en ese centro. Eso es fundamental para la preservación de esa gran inversión del país. José. Bueno, doctor, me gusta tenerlo siempre aquí. Yo dije que usted debió ser el hombre del año el año pasado. Lo que pasa es que el triunfo de Abinader ya era algo histórico, pero la forma como usted y su equipo enfrentaron esa pandemia, con esa determinación, esa responsabilidad, realmente hacía que uno se sintiera orgulloso de ustedes, y usted no me ha hecho quedar mal. Pero yo veo, doctor, ahora que usted anda sin mascarilla, no sé si la tiene y se la quitó para la entrevista. Se la quitó para la entrevista. Ah, ok. Sí, vino con Ok. él, vino ¿Qué opina usted? ¿Qué lecciones en términos sanitarios nos va a dejar a nosotros? Lecciones positivas, porque ya hemos perdido 3.400 dominicanos. Pero ¿qué lecciones positivas podemos sacar como sociedad nosotros del coronavirus en materia de salud? Muchas. Yo estoy trabajando en una memoria de la gestión que tuve de la pandemia, y recogiendo la mayor cantidad de información de los eventos en los que estuve involucrado o que mi equipo estuvo involucrado, con fines de hacer un análisis pues lo más profundo posible de esas enseñanzas. Pero hay muchas que ya de por sí pues son, yo creo que más que evidentes. Número uno, yo creo que esta pandemia nos muestra la interdependencia en que vivimos. Sí. Una sociedad con una civilización cada vez más individualista y menos pensante en términos de colectividad. Entonces esa confrontación entre el individualismo rampante por un lado y el abandono del respeto y el cuidado a que vivimos en un una entorno sociedad comunitario, global. societario. Entonces yo creo que esta es una gran enseñanza y una gran oportunidad para el aprendizaje. Así como en un condominio usted ve las graves dificultades que tenemos para convivir, los que viven en edificios, precisamente esto es un reflejo de esa conflictividad que se acelera y se exacerba en estas condiciones de pandemia. Nunca fue tan necesaria la colaboración del otro, Julio, para mi sobrevivencia, sí, para mi estabilidad. Doña Consuelo, adelante. Gracias. Un abrazo bien grande, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Usted sabe que se le quiere y se le respeta. Doctor, quisiera su opinión con respecto a las huelgas médicas frente a las ARS que están abandonando las consultas o no las están permitiendo. Determinadas, bueno, van por turno. Ahora es la humano. Huelgas médicas frente a las ARS. En el fondo hay un problema de base con las ARS y las AFP, un tema que tiene que ver con la ley 8701 de seguridad social, que el país tiene que abocarse a conocer.
Y ya que el presidente ha planteado la reforma del sector salud, pues yo pienso que la ley 4201 y esta ley de seguridad social son dos de los instrumentos principales a los cuales debemos prestar atención. El gran problema que tienen estas huelgas es que al final todo termina en un blanco fundamental que es el paciente. Sí es. Y esa es la situación que el Colegio Médico debe tomar en cuenta, en qué medida y hasta dónde se puede llevar este proceso que afecta tan sensiblemente a la demanda del servicio, que son los ciudadanos. El logro de los objetivos del Colegio Médico, pues habría que ver. Así, mirándolo a partir de la experiencia, pienso que esto tendrá pocos resultados que no sea en una mesa de diálogo más amplia hacia la resolución de estos conflictos que ya tienen bastante tiempo y cada día se van exacerbando más. De modo pues que me parece que a la luz de la reforma que se plantea, a la luz de la necesidad del diálogo que hay que tener entre los diferentes sectores, pues yo pienso que lo ideal es llegar a ese término y buscar con todas las informaciones del lugar y las concesiones que se deben hacer la resolución de este problema. El caso de la negación de servicios que se da de manera a veces que es imperceptible. No te atiendo, busque una autorización de tal cosa, o sea, cuando yo estoy frente ya adentro, eso es una situación la negación de derecho, doctor. Calvario, la negación que de se vive, derecho, que es una negación de derecho. Una negación de eso derecho. Es real, eso es real. Y el otro tema es que tiene que ver con la certificación de los médicos. Es decir, los médicos tienen un S4 que le permite el ejercicio, pero aquí ya, como ya se está universalizando la seguridad social, los médicos quedarían, si no se acreditan ante una ARS que tiene la potestad de decir quién ejerce y quién no lo ejerce. Así es. Entonces aquí tendríamos un S4 nuevo. Sí. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud de República Dominicana. Doctor, en su momento hice un reconocimiento público a su trabajo, lo repito, de nuevo, en medio de la mayor crisis de salud de la humanidad. Yo creo que tuvimos la suerte en República Dominicana de encontrar con un ministro de Salud que además es un excelente comunicador. Fue muy acertada o una gran coincidencia tener a un hombre como usted en ese puesto, porque justamente era lo que necesitaba el país en esa crisis. Alguien que supiera que manejara el sistema de salud y que fuera buen comunicador. Veía y lamentaba a gente que se ponía a ver críticas de detalle, de disparate en medio de esa tensión. Así que reitero mi reconocimiento. Quisiera que usted comparta con nosotros, doctor, su valoración del proceso de vacunación y, si es posible, que nos comente cuál fue para usted a nivel personal lo más difícil de manejar en medio de esa presión, porque la atención del país entero estaba encima de usted. Entonces usted manejó muchos intereses y una presión muy fuerte, y sería interesante conocer su testimonio personal, no tanto como ministro, sino como ser humano. Bueno, el proceso de vacunación yo pienso que va bien en sentido general. O sea, usted lo valora bien. Yo creo que sí, que va bien, y que las condicionantes no tienen que ver tanto con el país, porque como decíamos, tenemos 26 millones de dosis contratadas, pero no se han entregado, por las razones que no dependen de una decisión del país. Okay. Porque si el país, el gobierno pasado o fuera quien tenía que decidir, pues tuviera las vacunas aquí y vacunara rápidamente a todos sus habitantes objeto de vacuna. Entonces, se ha estado vacunando en función de llega la vacuna y procedemos a vacunar. De manera que en ese sentido yo creo que en lo posible el proceso de vacunación va bien, quizás atender a unas fracciones de la población renuente a la vacunación. Yo creo que esto es algo que desde el inicio las tendencias antivacunas han estado moviéndose en las redes sociales, sobre todo, sentando información que distorsionan y motivan conductas, digamos, anticientíficas, antivacunas, que no son saludables para el país. Yo pienso que todos los ciudadanos deben acudir a vacunarse.
fortalecer las posibilidades que tiene el país de recuperación ante esta situación. De modo pues que en sentido general, yo pienso que en esa línea vamos bien en términos de la vacunación. Doctor, cuando usted era ministro de Salud y en el gobierno anterior, en los momentos de la crisis del COVID, cada vez que el gobierno le planteaba al Congreso que ampliara la emergencia o que ampliara el tiempo, le decía muchísimas cosas, pero se ha mantenido más o menos, digamos, igual. Posiblemente mañana cambien. Bueno, pero porque el presidente admitió eso es lo que digo. ¿Usted piensa un aumento de las estadísticas? Con este aumento, ¿usted cree que debemos volver a ser más estrictos o debemos seguir en esa línea que ha llevado el gobierno de flexibilizarlo cada vez más? ¿Qué piensa usted? Bueno, siempre he dicho, y en la rueda de prensa explicaba, el balance, el equilibrio entre situación sanitaria y situación de apertura. De apertura económica. Sí. Es decir, la apertura es necesaria porque las empresas están sucumbiendo, los empleos se están perdiendo, están bajo amenaza. Y por otro lado, el virus, si abrimos, cobra. Esa es la realidad mundial. Europa, Francia, cualquier país, Inglaterra, abre y tuvieron que volver a cerrar. Y ese proceso ha estado permanentemente en ese vaivén, un péndulo permanente entre deje que respiren las empresas y sube entonces el virus. Y entonces volvemos a cerrar las empresas de nuevo, a recoger la gente para evitar y a recoger los muertos, porque esa subida y bajada con mucha gente muerta en el medio. Tiene el efecto catastrófico de las muertes. Doctor. Ese es el gran dilema que vivimos. ¿Comprende? Entonces, todo esto tiene que ver en ese sentido con ese equilibrio. Si usted fuera el ministro ahora, ¿qué usted recomendaría? Bueno, yo creo que ahora, por lo menos, el Gran Santo Domingo necesita una intervención especial. Tiene que cerrarse, ese teteo tiene que acabarse. ¡Ay, el teteo! Con el molineo. En ese sentido, que permitan contener y el fumeteo. Este brote significativo que se está dando. Bueno, señores, gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública. Cambio fuera.